Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de la última hora, esperando al presidente ruso Vladimir Putin, muy cerca de recibir a Alexander Vučić, también a Robert Fico, muy atentos a esta señal, a estos líderes europeos que han conseguido visitar Moscú. Enseguida nos trasladamos a esta cita. Mientras tanto, nosotros seguimos con el análisis geopolítico. Contamos con Abud Ongi, analista geopolítico, para desentrañar toda la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas. Abud, muy buenas tardes. Saludos a todos desde México. Encantados de tenerte por aquí en un día, bueno, de muchos frentes abiertos, de muchas cuestiones que podemos analizar. Quiero empezar preguntándote por las tensiones entre India y Pakistán. Hemos contado hace escasos minutos explosiones en la Cachemira india, ataques de nuevo en Jammu. Se habla de al menos 80 fallecidos desde el inicio de este último conflicto. ¿Cómo valoras esta tensión entre las dos potencias nucleares y hasta qué punto crees que puede escalar? Un conflicto que, como todos sabemos, no es nuevo. Tiene sus raíces desde 1947 aproximadamente hasta el día de hoy. Han pasado tres guerras entre ambos. Bueno, entre ambos países son cuatro guerras, pero tres específicamente justo por la región de Cachemira. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar? Dependerá mucho de las potencias nacionales o internacionales que están metidas en este conflicto. Y ahí a lo mejor me voy a alejar un poco de lo que vemos, los eventos que están desarrollándose en esta región, para ir un poquito más al origen o un poco más a lo que es el contexto o lo que normalmente no se aborda mucho en los medios de comunicación. Llama mucho la atención que este conflicto tiene muchos puntos que se parecen, perdón, con el Medio Oriente en el sentido de la división de los países. Sabemos que la India por mucho tiempo ha sido un protectorado del Reino Unido y como siempre los ingleses cuando salieron dividieron la región. Y igual, por eso saqué esa comparativa con el Medio Oriente, porque es realmente muy parecido a lo que hicieron. Se dividió la región de acuerdo al contexto religioso. Eso no es novedoso. En el Medio Oriente hicieron lo mismo, dividieron estos países de acuerdo a su contexto religioso. Pues allá India y Pakistán surgieron esas fronteras de acuerdo a ese contexto religioso, donde hay una mayoría musulmana es Pakistán, que después se dividió entre Afganistán y Pakistán actual, y de las otras religiones, y en su mayoría la religión hindú, quedó lo que es la India, ¿no? Sin embargo, la región de Cachemira quedó en juego entre estos dos países y vemos, no sé si podré llamarlo de esta forma, pero lamentablemente las mayorías musulmanas en el mundo no se están pudiendo vivir o convivir con gobiernos que sean gobiernos laicos o que sean gobiernos de otras religiones. Eso es lo que está sucediendo como en panorama general, ¿no? Ahora, India y Pakistán, esa es la base del conflicto, realmente. Agrégale a esto el apoyo internacional o la división geopolítica que ha emergido ahí en la región. China está apoyando de forma incondicional casi a Pakistán. Evidentemente, por el mismo contexto religioso, también Turquía está apoyando a Pakistán. Y cuando India se encuentra en este contexto, pues la solución es acercarse a Estados Unidos. ¿Recuerdas hace poco cuando el primer ministro de la India visitó al presidente Donald Trump? El recibimiento que le hicieron llamó mucho la atención en su momento. Muchos pensamos que probablemente es por la fuerza económica que tiene la India. Probablemente había otras cosas que se hablaron en ese momento que se relacionan con el evento que está desarrollándose en estos días entre India y Pakistán, pero al final hay un contexto religioso, un contexto social que es la base de este conflicto, pero hacer que el conflicto se desarrolle o hacer que el conflicto se expande más o llegue a una guerra nuclear o etcétera, no depende nada más del contexto religioso, sino del apoyo internacional que está ahí. Estados Unidos ha mostrado su apoyo a la India
Pakistán también tiene, como mencioné, China y otros países que le están apoyando, y realmente es un problema cuando se trata de un contexto religioso. Aquí voy a insistir en algo que en diferentes ocasiones lo he mencionado. Cuando se trata de religiones que tienen una creencia teocrática, una creencia que busca construir un gobierno gobernado por leyes religiosas, es muy difícil que tú puedas negociar con ellos o puedas desarrollar o puedas construir un gobierno laico, un gobierno, entre paréntesis, no es correcto el término hablar de un gobierno moderno, pero lo voy a utilizar así. Es decir, un gobierno donde podemos separar la religión de estos temas políticos o temas de gobierno. Es difícil. Por esta razón, hablando de Pakistán como una fuerza nuclear en este conflicto tan agresivo, porque desde los primeros días vimos señales muy agresivas de ambos países, podría ser por el contexto personal, contexto social de la naturaleza humana de esa parte de Asia, podría ser así, pero al mismo tiempo hay una base, un background religioso que se está apoyando mucho, ¿no? Que se está apoyando. Sin embargo, insisto ahí, no es suficiente nada más decir que el contexto religioso es el que está causando el conflicto militar. No, el contexto religioso es la base, es el pretexto. El apoyo internacional es lo que está llevando a este conflicto a ser una guerra. Esperamos que no, pero esa guerra podría llegar a algo más allá, sí. Al inicio del año, uno siempre piensa dónde se va a soltar la nueva guerra. Es triste decirlo así, pero sabemos que en la geopolítica y la economía son dos alas que se apoyan mucho de las guerras. La economía de guerras levanta a los países económicamente y destruye otros. Entonces, había varios puntos débiles, varias ollas de presión en el mundo. Yo en su momento no pensé en la India y Pakistán, pensaba más entre Taiwán y China, pero vemos ahorita que se soltó este tema entre India y Pakistán. Ahora, como te dije, respondiendo a tu pregunta, Sergio, ¿a dónde podemos llegar? No hay límite, depende mucho de los intereses internacionales. Ahí se puede enlazar un poco con la respuesta o las reacciones que podemos observar en próximos días o meses de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Al final es una zona bastante complicada. Cuando hablamos de la India con frontera con Pakistán, Cachemira, que es el pretexto entre los dos, pero al lado de Pakistán está Irán. Irán es un país islámico, sí, pero son chiitas y sabemos esa diferencia entre los chiitas y los suníes, que son los pakistaníes. Entonces, ahí hasta cierto grado no puedo decirte que sí se va a contar con un apoyo incondicional de parte de Irán. No lo sabemos bien. Hay un movimiento de tropas en Irán. Se entiende que es para proteger su frontera por acaso de que sea algo más grave. Pero al mismo tiempo Rusia y Ucrania que está ahí, creo que Estados Unidos está esperando la reacción de Rusia, o sea, una respuesta final de parte de Vladimir Putin. Con esta reunión con el presidente de China, Xi Jinping, también es de mucha importancia. Si Estados Unidos o Donald Trump más bien llega a creer que ya perdió la esperanza de Rusia, probablemente una de sus acciones sería estallar esta guerra entre India y Pakistán. Yo espero que eso no llegue a suceder. Todos no esperamos que haya más guerras en el planeta, pero creo que dependerá mucho de todos esos puntos, todos esos actores que están metidos. En primer lugar, tenemos Estados Unidos, Rusia, China. Irán viene en segundo nivel aquí en esta situación. Y el contexto religioso, eso no se resuelve. O sea, lamentablemente te lo digo que por eso hice esa comparativa con el Medio Oriente. Cuando tú divides fronteras de acuerdo a contexto religioso, estás creando una olla de presión que puede explotar en cualquier momento. ¿Qué momento? Lo que tú decides. Es decir, si tú eres de Estados Unidos y tú decides ahora en este momento quieres soltar una guerra ahí, es muy fácil porque es como cuando hablamos de madera muy seca.
En cualquier momento se puede generar fuego ahí y ese fuego puede expandir y puede casi no tener límites. Lo que hicieron algunos países europeos después de la Guerra Mundial es eso, es encontrar, analizar contextos de los territorios que ocuparon y decir, bueno, aquí los dividimos de acuerdo al contexto religioso, pero, y ese pero no es casualidad, dejaron siempre una huella de una zona de conflicto. Es decir, dejaron, a pesar de que sí dividieron con un contexto religioso, que teóricamente uno dice, bueno, los musulmanes viven ahí en paz y los otros en otro lado en paz, pero por casualidad dejaron siempre zonas, territorios que están en disputa, ¿no? Como el caso de Cachemira. Entonces, yo creo que todo dependerá en los próximos días o meses cómo va a ser la reacción de todo lo que está en juego, ¿no? Específicamente lo relaciono íntimamente, si se puede decir, ese conflicto con Rusia, Ucrania, Sergio. Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, te quería preguntar ahora, con la mirada puesta en Moscú a la espera de que se clausure el desfile del Día de la Victoria, eso de las 9 menos 10, se espera esa señal, van a poder seguirla en esta casa, en Negocios Televisión, y con mensajes muy claros por parte del presidente ruso, Vladimir Putin. Venía a decir que no va a permitir que se difame a Rusia, mensaje velado o directo a Donald Trump. Hablaba, bueno, sobre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, que Rusia hizo mucho sacrificio y no va a permitir que otros se apunten a esta victoria. ¿Qué te ha parecido el discurso del presidente ruso? Mira, yo siempre trato de diferir entre el discurso con su título mencionado o con su título real. Me refiero a que ese discurso que supuestamente trae mensaje para Trump, no trae mensaje para Trump, trae mensaje para la gente. Es decir, es un discurso dirigido a su pueblo en primer lugar, dirigido a otros países para mostrar fuerza. Y se entiende, o sea, ningún país en el mundo, ningún mandatario en el mundo va a mencionar un discurso en un desfile tan importante mostrando debilidad. Al contrario, él va a intentar mostrar fuerza, mostrar la gloria, mostrar que él es fuerte y que manda mensajes bien claros a Donald Trump. Esto, por un lado, es un discurso mediático, es un discurso emocional. Yo soy de los que creen que un discurso político es un discurso emocional, no es un discurso razonal. O sea, no tiene razonamiento lógico más que un tema de jugar con las emociones de la audiencia. Ahora, por otro lado, ¿cuál es el mensaje real a Donald Trump? Eso todavía no se aclara, porque eso no se va a decir en un discurso público probablemente. Por otro lado, viendo desde el punto de vista de Estados Unidos, pues Donald Trump hoy en día, pues lo menos que le preocupa, desde mi punto de vista, es escuchar lo que va a decir Putin en un evento público. Creo que él tiene bastantes problemas económicos y al mismo tiempo eso es lo que le está dando algún tipo de paciencia con Rusia y Ucrania. Donald Trump hoy, entre las promesas de su campaña por un lado y por lo otro lado, la aplicación de esas promesas está entre la espada y la pared. Tiene que hacer esto porque hay una base nacionalista que le está apoyando y al mismo tiempo tiene que tener lógica financiera en lo que está aplicando de aranceles o de políticas arancelarias a todos los países del mundo. Entonces, creo que hasta cierto grado él está esperando una reacción más sabia, si se puede decir así, de Putin. Por eso no hemos visto unas respuestas agresivas de su parte hasta el momento en estos días. Y creo que no lo vamos a ver. Él va a esperar a una respuesta en tierra, es decir, ¿qué es lo que va a hacer Putin con Ucrania? ¿Dónde se va a acabar esto? Y en algún momento, como mencioné en la pregunta pasada, si Donald Trump ve que ya no hay salida, su salida va a ser India y Pakistán. ¿Por qué? Porque ya está prendido el fuego ahí, ¿no? Entonces ya es más fácil de que lleve la atención a estos países. Sin embargo, hablando y eso se relaciona muy bien, y no creo que es una casualidad, con la política económica que tiene Donald Trump. India es un país
demasiado importante en la economía internacional y Trump no va a dejar de apoyarlo y no va a dejar de meter las narices ahí en esta zona tan conflictiva geopolíticamente por la cercanía que tiene con todos estos, entre paréntesis, enemigos de Estados Unidos, sea China, Rusia, Irán, por otro lado, Sergio. Bueno, pues precisamente, pendientes de China, te quiero preguntar por su presidente, por Xi Jinping. Ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas de este desfile del Día de la Victoria y ha llamado mucho la atención lo cerca que ha estado el presidente ruso. Ayer, por cierto, hablaron más de 7 horas y también ayer llevaron a cabo una declaración conjunta, tanto Rusia como China, hablando, bueno, de la cúpula dorada de Estados Unidos, pero también hablando de eliminar las causas profundas del conflicto. Te quiero preguntar por esto, Abu, de ese mensaje más tajante por parte de Xi Jinping, ¿cuánto está afectando la guerra comercial que ha desatado Donald Trump? ¿Está consiguiendo que se junten más Rusia y China? Sí, definitivamente hay más cercanía entre Rusia y China. De hecho, es sorprendente ver una aclaración tan, como tú dijiste, tajante de parte de Xi Jinping, porque hemos acostumbrado a ver un perfil político hasta cierto grado discreto, es decir, él se ha enfocado en el desarrollo de su nación. En discursos políticos siempre ha tratado de alejarse de ese tipo de declaraciones tan tajantes o tan duras. Ahora, las acciones de Donald Trump evidentemente ayudan a que el mundo se divida, ¿no? El mundo se divida y este es el plan de Donald Trump. Trump ya no le interesa tanto meterse económicamente hablando en todos lados del mundo. Lo que él quiere es dividir ese planeta, casi agarrando una pluma y decir, este planeta lo voy a dividir en 2 partes. De aquí para Estados Unidos es mío. No se metan en Latinoamérica, no se metan en México, no se metan en Canadá, etcétera, ¿no? Y de Rusia a su alrededor, con Ucrania, con China, no quiere meterse tanto porque lo que le interesa hoy en día es volver a fortalecer una economía nacional, ¿no? Si esta hipótesis es correcta, entonces no tendrá tanto problema de que haya acercamiento en términos económicos entre China y Rusia. Sin embargo, cuando Xi Jinping habla de que hay que resolver el origen del problema, pues ¿cuál es el origen del problema? ¿No? O sea, ¿cuál es el origen del problema? Si se refiere al problema económico, pues el origen es el mismo China, ¿no? China llegó a meterse hasta dentro de Estados Unidos casi con su industria, con todo. Y si se está tratando de un conflicto de Rusia y Ucrania y resolver el origen, no se va a poder resolver, porque también, y sorprendentemente, es muy parecido al contexto de India y Pakistán, muy parecido al contexto de Medio Oriente, porque es un conflicto que tiene una base religiosa también, una base de diferencia etnia, de diferencia social. No lo hemos abordado mucho en diferentes ocasiones de nuestro análisis, pero si nosotros decimos, bueno, ambos países, Rusia, Ucrania, son países con mayoría ortodoxa, sí, pero había un problema o surgió un problema dentro de la iglesia de Ucrania y ese problema empezó a alimentarse incluso apoyándose de otras autoridades religiosas como el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Estambul, que pues, evidentemente parece más empleado de Erdogan que cualquier otra personalidad importante. Y al final, pues se dio reconocimiento a una iglesia ucraniana que según el patriarcado de Moscú, esa no es una iglesia, vamos a decirlo así, original, o no es una iglesia apostólica, o no sé bien los términos correctos. Quien habla mucho de este tema es Alexander Dugin. Vale la pena mucho ver todo base que él propone como background del problema, pero si se trata de resolver el problema, pues no se va a resolver. O sea, cuando tú empiezas a educar a la gente de una forma, Sergio, que se basa
en creer que tú tienes la razón y los demás no, simplemente porque creen en otras cosas, es muy difícil que resuelvas el problema hasta que esas generaciones se mueran, nacen nuevas generaciones con un cambio educativo, un cambio social. Ahí podemos hablar ya de un tipo de gobierno diferente. Lamentablemente, y como lo dije desde el inicio, esas diferencias no crean una guerra. ¿Alimentan la guerra? Sí, pero hay un apoyo militar, hay un apoyo económico que está detrás de cualquier tipo de guerra, y quien apoya económicamente es porque está haciendo negocio, es decir, él va a querer tener rendimiento de la inversión militar que está haciendo, y es lo que quiere Donald Trump. Invirtió mucho en Ucrania, pero no hay rendimiento, entonces, ¿qué va a ganar? ¿Sí? Él lo que está pidiendo ahorita es, a cambio de lo que yo te di a Vladimir Zelensky, ¿qué me vas a dar? O sea, ¿cuál es la ganancia que yo voy a obtener como país después de tanta inversión que he realizado el país? Bueno, no Donald Trump, pero durante el gobierno de Biden en la guerra de Ucrania. Pues mirando a precisamente los planes de Donald Trump para terminar, Abud, te quiero preguntar también por la tensión que está surgiendo con Israel. Hoy se ha cancelado el viaje por parte de Pete Hegseth, se habla de presión por parte de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Hamas antes de viajar a Oriente Medio. ¿Cómo están las relaciones entre Israel y Estados Unidos en estos momentos? Mira, yo creo que Benjamin Netanyahu es la pieza que fue el actor de hacer todo lo que se hizo en el Medio Oriente, o sea, tratar de hacer ese cambio geopolítico en Gaza, en primer lugar, aparte lo que se realizó también en el Líbano, matar al líder de Hezbollah también, fueron etapas importantes en la historia del Medio Oriente porque fueron en poco tiempo. Es decir, cuando nosotros hablamos del líder de Hezbollah, estamos hablando de muchos años, ¿no? De muchos años de pleito, muchos años de complicación, conflictos internos dentro del Líbano a causa de ese partido, y siguen esos conflictos. Pero el avance que se logró en poco tiempo, eso fue porque Netanyahu lo hizo, ¿no? Ahora, ¿qué tanto Netanyahu es la pieza que van a tirar después de que hace su trabajo? Ahí está la pregunta. Es decir, si Estados Unidos ve a Netanyahu con alguien que ya perdió futuro político dentro de su país, entonces van a cargar sobre él todos los errores, todas las cosas malas, la imagen mala, y lo van a quemar. O sea, es decir, lo van a quitar y ya. Puede ser así, o sea, es una hipótesis, no sé todavía. O sea, hay señales que pueden apoyar esta hipótesis, es decir, cortar comunicación con Netanyahu, dejarlo solo. Eso no quiere decir dejar a Israel solo. O sea, evidentemente, Estados Unidos e Israel tienen una relación de muchos años y eso no va a suceder. O sea, no va a dejar Estados Unidos de apoyar a Israel desde mi punto de vista. Sin embargo, dejar de apoyar a Netanyahu podría ser una opción de salida para decir, bueno, este hombre ya hizo lo que tenía que hacer y desde el punto de vista de Estados Unidos está bien. Sin embargo, desde el punto de vista internacional ya tiene muchos pecados, entre paréntesis, es decir, ya está manchado de mucha sangre. Muchos países ya lo ven como una imagen dura. Entonces, dentro de su propio país hay muchos movimientos que están en su contra. Podría ser una solución decir, bueno, ya llegó a su fin. Es decir, ya llegó a un límite donde ya no puede hacer más y ahora vamos a voltear la página para ver quién sigue, ¿no? O sea, cómo va a seguir Israel. Creo que va el tema por ahí. E insisto que no estoy tan seguro. Es una hipótesis que sí hay muchos señales que pueden mostrar de que probablemente es así. Pero también al mismo tiempo la visita de Donald Trump al Medio Oriente pues no es una visita con objetivo militar. Donald Trump lo que quiere es más inversiones del Golfo Árabe en Estados Unidos. Ese es el objetivo número uno de su visita y vamos a ver esto. O sea, vamos a ver al momento de que él visite, su logro
va a intentar mostrar que él ha conseguido tantos miles de millones de dólares de inversión en Estados Unidos de parte de Arabia Saudita, de parte de Emiratos, de parte de Qatar, de parte de estos países. Por eso, le interesa que cuando llegue, ellos no tengan puntos débiles de él. Es decir, no decirle, oye, pues es que no resolviste el tema de Hamas, no resolviste este tema, porque ellos pusieron de su parte. Es decir, Qatar puso de su parte hablando de que cortar ese tipo de apoyo, por lo menos tan claro, de parte de Qatar a Hamas, de parte de los otros países del Golfo Árabe a este grupo, pero al mismo tiempo Trump, ¿qué ha dado? ¿No? Entonces, si él va a ir a pedirles inversiones, pues es lógico que ellos les digan, ¿y tú qué hiciste? ¿No? Él lo que está intentando ahora es preparar el camino para que él cuando llegue con su imagen fuerte de siempre, la imagen de la persona que no puedes hablarle nada, puedes decirle nada, porque él viene, él pone sus condiciones y él se va cuando quiera, ¿no? Creo que va por ahí el tema, pero como bien dijiste, Sergio, son tiempos con mucho movimiento. Creo que los próximos días la visita de Trump al Medio Oriente va a traer muchos mensajes y vamos a ver algunas señales más de cómo va a ser la cara geopolítica, no nada más del Medio Oriente, sino del conflicto Rusia-Ucrania y del probable conflicto o probable guerra a futuro entre India y Pakistán. Muy atentos a este tour, a este viaje de Donald Trump por Oriente Medio, mirando por supuesto a las tensiones entre India y Pakistán o a la guerra en Ucrania. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Abud, como siempre un placer. Muchas gracias, muy buen día.